Reciban un cordial saludo. El día de hoy les damos la bienvenida a este taller Escuela para Padres, que viene de la mano de Educate para Educar, de la mano de sus expertos, y trataremos como tema principal la prevención del suicidio. El doctor Joshua Elihab Germano, quien es el perito experto que se dirigirá a ustedes el día de hoy, según el artículo 408 de Ley 906 del año 2004, es autor de 18 textos guías a manera de material sociojurídico y también autor de 3 libros en el tema de legislación educativa durante el 2020, 2021 y 2022. Ha sido ponente en 3.214 conferencias y seminarios y es pionero en Colombia desde el año 2006 en la elaboración del componente y bloque jurídico en materia de los manuales de convivencia escolar con derechos de autor desde el año 2006 y 3 libros en el mismo tema acorde a los artículos 17, 18 y 19 de Ley 1620 del año 2013. Es el gestor y creador del proyecto de prevención de abuso sexual infantil, el Lobo Aúlla, proyecto que actualmente es utilizado en 8 países. Es un proyecto transversal de prevención del abuso sexual infantil. Igualmente, brindó y aportó al Senado material de apoyo para el documento de exposición de motivos que brindó vida a la Ley 2025 del 2020. Aportó 26 páginas de exposición de motivos.
El doctor Joshua es docente certificado en educación virtual por parte de la Universidad Benito Juárez de México para el 2020 y cursó un diplomado en neurodidáctica de Politécnico Colombiano para el 2021. Damos la bienvenida, sin más preámbulos, podemos dar inicio. Bienvenido, doctor Joshua. Muchísimas gracias, Vivianita. Un saludo muy cordial, muy respetuoso. Muchas bendiciones para todos y cada uno de los asistentes. Es muy grato tenerles aquí. Y bueno, Vivianita, vamos con nuestra presentación entonces de hoy. Y vamos a abordar el tema un poquito complejo, delicado, en el tema de la prevención del suicidio. Entonces, somos Edúcate para Educar. Somos una empresa privada de asesoría jurídica especializada en legislación educativa y afines, con 17 años de experticia en el tema. Mi nombre es Joshua Elaya Germano y para efectos de ley hoy vamos a trabajar la prevención del suicidio en el término de el manejo del cumplimiento de la ruta de atención escolar para la convivencia, que está definida en los artículos 29 y 30 de la Ley 1620 del 2013, y también es una exigencia este taller de prevención del suicidio de parte de la Corte Constitucional mediante la sentencia T de tutela 478 del 2015. De tal manera que este es un taller de padres de carácter obligatorio por ley y por la misma jurisprudencia. Entonces, para efectos de ley, hacemos saber que la institución educativa se encuentra cumpliendo con los artículos 29 y 30 de la Ley 1620 del 2013 y con la orden de la Corte Constitucional en sentencia T de tutela 478-2015, y por lo tanto la institución educativa y su planta docente, sus directivos, se eximen toda responsabilidad penal, civil, administrativa, disciplinaria, contenciosa, administrativa y de reparación directa en términos de un tercero civilmente responsable, por cuanto se está cumpliendo con los componentes de promoción y de prevención que exigen los artículos 29 y 30 de la Ley 1620 del 2013. Por otro lado, pues me identifico como perito experto en legislación educativa a voces del artículo 408 de la Ley 906 del 2004, que dice el Código de Procedimiento Penal, que quienes pueden ser peritos. Pues dice la Ley 906 del 2004, Código de Procedimiento Penal, en su artículo 408, quienes pueden ser peritos. En este caso, las personas con un título legalmente reconocido en una respectiva ciencia técnica o arte. Y para mi caso, o sea, en circunstancias diferentes, puedo ser nombrado como persona de reconocido entendimiento en una respectiva ciencia técnica, arte u oficio o afición, aunque carezco del título. Reitero, repito y resalto. No soy abogado titulado, no tengo tarjeta profesional de abogado, pero a cambio llevo 17 años en el tema de la legislación educativa. He dictado más de 3.214 conferencias, he escrito más de 18 textos sociojurídicos, he participado en la construcción de 2 leyes de la República en la exposición de motivos, y adicional, pues tengo 2 sentencias de la Corte Constitucional en sede de revisión, que son la T de tutela 532 del 2020 en el tema de niños con necesidades educativas especiales, y la tutela parcial 337 del 2022. ¿Qué traduce parcial? Pues que en esta tutela 337 del 2022 la Corte Constitucional seleccionó otras 2 tutelas, además la mía, y todas 3 hablan del tema del COVID. Entonces ahí en esa sentencia de tutela 337 de 2022 parcial, mi caso es el de un señor en Fontibón que le aplicaron la supuesta vacuna y la supuesta vacuna lo mató a la semana de habérsela aplicado. Entonces ahí habla del tema de ese señor en la sentencia de tutela 337 del 2022. Entonces eso me hace una persona de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia técnica, arte, afición o oficio, que carezco del título, puedo ser perito experto en legislación educativa. Ahí en ese número, que es nuestro WhatsApp institucional, su merced le puede dar pantallazo, tomarle un pantallazo o anotar el número. Y ahí en ese WhatsApp 305-416-0114, su merced
puede solicitar gratuito si así lo desea, es optativo, es opcional. Le puede obsequiar los libros tomo 1 y tomo 2 en formato de PDF, es decir, le puede obsequiar el libro de Legislación Educativa 2020, cuyo tema principal es la ruta de atención escolar y el debido proceso, que llegó a una quinta edición en impreso y que trae los bases y los fundamentos de la legislación educativa para 2020 en 264 páginas. Se lo repito, se lo puedo obsequiar en formato de PDF, no tiene ningún costo. Le puedo obsequiar también mi segundo libro, que tiene 260 páginas, o sea, 4 menos que el anterior, cuyo nombre es el ABC de la no alternancia o legislación educativa 2021, que es mi segundo ejemplar y cuyo énfasis son las casuísticas, o sea, los casos que han ocurrido reales en términos del deber de cuidado en los colegios. Y un tercer libro, que ese sí no se lo puede obsequiar, no se lo puede obsequiar y no se le va a obsequiar. Es el de Legislación Educativa 2022, que habla de los manuales de convivencia escolar y que es un libro de guía para la asertiva y eficaz actualización de su manual de convivencia escolar. Incluye obviamente la ley 2216 del 23 de junio de 2022, que habla pues de los niños con necesidades educativas especiales, y el decreto 1411 del 29 de julio de 2022, que habla de los niños de 0 a 5 años o la primera infancia. Este libro tiene 252 páginas de legislación educativa para 2022. Es mi tercer ejemplar, habla de los manuales de convivencia escolar y hace un énfasis específico, puntual, preciso y taxativo en el tema de las faltas versus las situaciones. Y pues trae mucha crítica en el tema y tiene un valor. Si tiene un costo, tiene un valor para los interesados de 60.000 pesos en formato de PDF. Entrando ya en el tema, la prevención de suicidio. Lamentablemente, pues toca arrancar con casos reales, con casuística real, en donde pues el primero que abordo es que hay un estudio que hicieron en España y en el ABC de la familia, que es una página española, en donde usted pues para inscribirse a esa página tiene que pagar 30 euros por el año, dice que el bullying se multiplica por 2.5 en las probabilidades de suicidio entre los menores. Y que en el año de 2020, según el estudio que hicieron allá en España, el 31,1% de las muertes de menores y adolescentes que se registraron entre 10 y 19 años fueron a causa del suicidio y el primer motivo de muerte por causas externas. Entonces, ¿qué hace esta página del ABC de la familia en España? Es una página que pues dicta talleres precisamente a los padres y les brinda información todo el tiempo. Es como una especie de portal para las familias allá en España. ¿Y qué dice? Pues que el bullying, el acoso escolar, el matoneo, tiene mucha incidencia y conexidad con el suicidio entre los menores. Es decir, que los estudiantes inducen, coercitan, constriñen y estimulan a sus compañeros a suicidarse a través del bullying, el acoso escolar y el matoneo. Un caso que revolucionó las redes sociales y pues que ocurrió en Canarias, también en España. El 12 de agosto del 2022 surge un evento de un niño que era maltratado. La mamá lo golpeaba, la mamá lo humillaba, lo maltrataba mucho, le pegaba mucho. Y el pelado no tuvo ningún problema en grabarse en un mensaje de despedida en su propio celular y se le suicidó. Entonces, eso demuestra que el suicidio, pues no solamente es provocado por los compañeros de colegio con el bullying, el acoso escolar, el matoneo, sino que también los padres maltratadores, los padres abusadores de sus hijos, pues se sitúan también en las noticias desgarradoras mediante las cuales inducen, coercitan, constriñen y estimulan a sus propios hijos al suicidio. Y uno de los casos que definitivamente activó las alertas en esa conexidad que hay entre el bullying, el acoso escolar, el matoneo y el suicidio, ocurre el 16 de febrero del año pasado, ya hace un año largo, en donde un niño de un colegio que era menor de 12 años y el colegio queda en Utah, en Estados Unidos, él acabó con su vida porque lo tenían matoneado 3 compañeros, pero en especial un compañero, un delincuente allá,
que lo tenía, pero mejor dicho, acosado hasta el máximo y lo llevó al suicidio. ¿Por qué es tan importante esta noticia? Primero por lo dramático del caso, porque el niño también pues dejó grabada su confesión en un video y en una carta. Este niño Drake Harman se suicidó con 12 añitos de vida. Él se suicidó en un video, dejó el nombre del delincuente que lo tenía pero atazagado, mejor dicho, atafagado, lo tenía matoneado, escarneado, humillado brutalmente con otros dos y lo señaló. Entonces, por supuesto, este delincuente y sus padres van de cárcel. No sé si usted sabía, pero en Estados Unidos las normas en algunos estados, en este caso el de Utah, se permite que los menores de 14 años vayan a cárcel. Allá sí, aquí eso es un circo, aquí esto es un circo, eso es la verdad. Aquí esto es un circo, aquí los menores de 18 años hacen lo que quieren, van a bienestar familiar unos días y los engordan allá en las casitas del bienestar familiar. Y todo es proteccionismo, y todo es proteccionismo, y todo es proteccionismo. En algunos estados de Estados Unidos, como por ejemplo en la Florida, vaya usted cometa ese matoneo de acoso escolar en inducción al suicidio en Miami, a ver si no le dan cadena perpetua, así tenga 12 años. Entonces, mis reservas con ese tema y no voy a opinar. Pero este caso reventó las alarmas, porque el niño de 12 años se suicidó por causa del bullying y el matoneo. Luego, el 17 de agosto de 2022, unos meses después, ocurre un incidente muy similar, casi que calcado, aquí en la localidad de Kennedy, en Bogotá, en Colombia. Muere un niño de 12 años porque se dispara en la cabeza, precisamente también por el acoso, el bullying, el matoneo. Entonces el niño encontró por ahí el revólver del papá y, cansado del bullying y el matoneo que le hacían en el colegio, el niño se voló la cabeza en un disparo. Entonces fíjese que lo que ya nos venía anticipando y promediando el futuro de los niños ya empieza a correr unos meses después aquí en Colombia. Y muy curiosamente, ese mismo día, pero en las horas de la noche, otro estudiante se suicidó en el Liceo de las Carmelitas de Bogotá. Y entonces había sufrido de matoneo y fue reseñado también ese caso el 17 de agosto de 2022 como un suicidio de un menor de 13 años. Entonces eso ya activa las alarmas y ya eso genera una implicación jurídica. Para que usted lo tenga claro, eso genera una implicación jurídica bastante fuerte, bastante delicada, bastante compleja. ¿Cuál es la implicación jurídica? Primero, que la inducción al suicidio, según el Código Penal colombiano vigente, Ley 599 del 2000, dice el Código Penal en su artículo 107 o 107, que el delito se llama inducción o ayuda al suicidio, y se lo subrayé en ello lo que nos interesa a nosotros. El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o sea, ese delincuente que se la pasa matoneando, acosando, hostigando, discriminando, burlándose, poniéndole apodos, dándole puños, golpes, patadas, mordiscos, empujones, que le roba el dinero, que le roba las onces, que humilla, que maltrata, que acosa a otro estudiante y lo induce al suicidio. Ese delincuente posiblemente irá de prisión entre 32 a 108 meses si es mayor de edad, o sea, mayor de 18 años, pero puede ir entre 11 y 32 meses si es un menor de 18 años, a una casita del bienestar familiar en lo que ellos han denominado el restablecimiento de derechos. Ese no es el asunto. El asunto es la indemnización que le toca pagar a los padres de familia de ese delincuente que está induciendo, coercitando, constreñiendo y estimulando y eficazmente induciendo a otro a suicidarse. Entonces, los 1.300 a 2.000 millones de pesos que puede costar ese muertico, los van a tener que pagar los papás. Y si no tienen plata, pues toca que paguen con cárcel. Entonces usted no manda a su hijo, uno,
a que lo induzcan al suicidio y que lo matoneen, que lo vivan humillando y escarneando. Usted no envía a su hijo para que sea presa o víctima de estos acosadores, matoneadores, delincuentes. La gente me dice que no diga delincuente, que son niños. No, son delincuentes. Es que la gente no aprende etimología y ahí empezamos mal. La etimología dice, o sea, la raíz de las palabras, que delincuente viene del verbo delinquere, y el verbo delinquere traduce oponerse a la norma o violar la norma, superar la norma, agredir la norma, desatender la norma. Eso traduce el verbo delinquere. Y el sujeto activo del verbo activo, si el verbo activo es delinquir, pues el sujeto activo es delincuente. Así de sencillo. Es como el verbo activo pintar. Pues el verbo activo es pintar y el sujeto activo es pintor. Entonces ahí tenemos que empezar a aprender esa etimología. Sí se dice delincuente y sí cometen delito. Eso lo dice el artículo 139 de la Ley de Infancia y Adolescencia y lo dice el artículo 2348 del Código Civil vigente. Entonces la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006 en su artículo 139, que es el Código de la Infancia, artículo 139, habla del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y le dice a usted, padre de familia, que ese es el conjunto de principios y de normas, de procedimientos y autoridades judiciales especializadas y docentes administrativos que no intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos, de delitos cometidos, de delitos cometidos. Entonces, si usted lee delitos cometidos, pues es delinquere por personas que tengan entre 14 y 18 años al momento de cometer el hecho punible. O sea, su hijo mayor de 14 años ya puede cometer delitos y se le puede decir delincuente de 14 a 18 años al momento de cometer el hecho punitivo. Otra situación es que la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, pero ya en su artículo 142, excluye de la responsabilidad penal a los adolescentes menores de 14 años, pero le endilga toda la responsabilidad a los papás. Es decir, los menores de 14 años nunca van a ser judicializados, ni imputados, ni señalados penalmente, pero los que van de cárcel son los papás. Léalo bien ahí. Artículo 142 de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, Código de la Infancia, exclusión de la responsabilidad penal para adolescentes, sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres, o sea que los padres responden en lo civil, o representantes legales, así como la responsabilidad penal, o sea que los papás responden en lo penal, consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 25 del Código Penal? Que el delito se comete por acción o por omisión. Las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente ni privadas de la libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. Es decir, los que van de cárcel y los que van a pagar son los papás. Artículo 142 de la Ley de Infancia y Adolescencia. Y por su lado, el Código Civil en su artículo 2348 le habla de la responsabilidad de los padres, o sea, ustedes, por los daños ocasionados por sus hijos. Y le dice que los padres serán siempre responsables. Ahí no le dice que la tercera parte, ni la mitad de las veces, ni un tercio de las veces, sino que los padres serán siempre responsables del daño causado por las culpas, o sea, que no tuvo la intención, o por los delitos, o sea, que sí tuvo la intención y tuvo el dolo, lo planificó, lo analizó, lo estructuró, lo materializó, lo conjuró, lo realizó con dolo. O sea, cometidos por sus hijos menores. Aquí hablas de menores de 18, menores de 18, menores de 18. Y que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. Pues creo que habla por sí solo. Mala educación es estarle poniendo apodos a los otros, chiflarlos, humillarlos, escarnear. Y hábitos viciosos, pues puede ser el consumo de drogas, puede ser el matoneo, puede ser el embarazo adolescente, puede ser cualquiera de estos abusos de tipo y de índole sexual, que su hijo va y embaraza a una niña de 12, de 13 años, que su hijo va y comete actos sexuales, que su hijo consume sustancias, que su hijo
le gusta golpear a los otros, le gusta hurtar, le gusta robar, que se cree pandillero, que se cree fumador de cigarrillo, que se cree consumidor de alcohol. Todos estos son hábitos viciosos que usted, padre de familia, le ha dejado adquirir a su hijo y cree que no van a ser responsables. Por otro lado, la responsabilidad parental emerge de la Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, Código de la Infancia, en su artículo 14, y dice que la responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil, o sea, en el Código Civil, artículo 288, que habla de la patria potestad. Pero yo le subrayé lo que nos importa, es además la obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes durante su proceso de formación. ¿Qué traduce eso? Hay unos padres de familia que andan más perdidos que embolatados y andan diciéndole a los profesores y a los rectores que es que yo pago la pensión y que para eso yo mando a mi hijo a que lo eduquen es en el colegio. Que es que para eso yo lo matriculé en un colegio oficial y del Estado y no tengo que pagar pensión y yo lo mando allá es para que le enseñen y lo críen y lo eduquen. Entonces me toca decirle a usted que está más perdido que embolatado, que usted está en el error, usted está en el hierro, usted está errado. Usted está más perdido que embolatado. La obligación inherente a orientar, a cuidar, a acompañar y criar a los niños, niñas y adolescentes durante el proceso de formación es la responsabilidad parental. Par traduce dos, es griego. Par dos. Y en tales, escogidos de la mano o llevados de la mano. Entonces, dos llevados de la mano, pues yo supongo que es parental, o sea, los papás. Y los que tienen la patria potestad son los papás, no los profesores, como para que vayan entendiendo. Entonces es mejor que su hijo o su hija no se preste al acoso escolar, ni esté por ahí matoneando, ni haciendo bullying, ni burlándose, ni poniendo apodos, ni metiéndolo a usted en problemas, porque lo va a poner a responder a usted, padre de familia. Como en el caso de una niña aquí en Bogotá, yo le hablo, en donde 4 delincuentes de grado décimo, edades 15 y 16 años, edades 15 y 16 años, delincuentes grado décimo, colegio privado, empezaron a coger una niña y la cogieron de chévere apodándole ballena. Entonces que la ballena y que la ballena y que la ballena y dele con su ballena, que porque la niña era gordita, porque la niña tenía una enfermedad de la tiroides. Tenía un problema en la tiroides, entonces era excesivamente gordita y entonces producto de su enfermedad de la tiroides, estos delincuentes le empezaban a gritar ballena. Y un día delante de más o menos 23 o 28 testigos, todos compañeros del colegio, a la salida del colegio, estos 4 delincuentes de 16 y 17 años empezaron a gritarle a la niña ballena. La niña se pone a llorar y sale corriendo y no se da cuenta que viene una de las rutas del colegio y en la ruta del colegio la atropella y la mata. Pues hay 28 testigos de estos delincuentes gritando ballena, ballena, ballena a la niña y la inducen a la muerte. Pues ahí lo ponen a responder a usted, padre de familia de esos 4 delincuentes. Pero a ellos también les toca pagar porque son mayores de 14 años. Los daños y perjuicios de ese fallecimiento de esa niña, que son más o menos como 700 a 900 millones de pesos, esos salen del bolsillo de los 4 papás de esos 4 delincuentes. Otro caso muy bizarro, extraño, surge en Madrid, en España también, y la periodista Irene Ruiz de Balbuena lo reseña el 2 de agosto del 2018, es uno de los casos más raros que yo he conocido, pero me parece interesante traerlo a colación, y es el acoso moral que puede llevar a una persona a suicidarse. Entonces aquí la noticia es que el acoso de los alumnos a una profesora es un accidente laboral. Y la justicia en España reconoce que las faltas de respeto a las que una docena de menores sometieron a una docente durante un año fueron el origen de la ansiedad que provocó su baja laboral y después su suicidio. Entonces esa docena de menores que se burlaban, acosaban, matoneaban, que sometieron a escarnio y a humillación a esa profesora y la llevaron a la ansiedad que le provocó su baja laboral y después su suicidio,
Pues esa docena de delincuentes van a pagar en concierto para delinquir. Entonces le repito, usted no envía a sus hijos a que lo metan en problemas ni a que estén acosando, matoneando, intimidando, humillando, escarneando, induciendo al suicidio a los compañeros ni a los profesores, porque lo van a poner a responder a usted por si no sabía. En esta casuística que le voy a contar, sucedió en el municipio de Soledad, en Atlántico. Ese caso lo manejamos acá en la empresa. Le repito, somos Educate para Educar, somos una empresa de asesoría jurídica especializada en legislación educativa y trabajamos de la mano, trabajamos conexo, trabajamos transversal con 5 abogados, cada uno especialista en su tema, en su área del derecho. Entonces tenemos el penalista, el civilista, el administrativo, el de lo disciplinario y el de ley de infancia y adolescencia y derechos humanos y abuso sexual. Esos 5 abogados son los que nos acompañan transversal y 2 peritos, uno que le habla y otra perito experto que es experta en todo lo que tiene que ver con el área de la orientación sexual y los delitos sexuales. En esta casuística resulta que una niña de grado octavo se suicida en el baño del colegio. Y la niña se suicida porque le generan acoso y bullying de parte de una profesora de español y fuera de eso otros alumnos en burlas y mofas. Y entonces la niña, ni corta ni perezosa, va y lleva el veneno, se lo toma en el baño y se suicida en el baño del colegio, pero antes deja una carta en la casa y unos mensajitos de el WhatsApp a unas compañeras diciéndole pues que ella se suicida porque la profesora de español se le burla y le dice que bruta, que burra, que tonta, que ignorante. Entonces mire que no solamente los estudiantes pueden inducir al suicidio, una profesora también anda en cárcel, este caso ya le dio cárcel a esa señora. ¿Cómo le dio cárcel? Pues facilísimo. Se contrató un perito grafólogo y el grafólogo identificó los cuadernos de la niña y los comparó con la carta de suicidio en donde la niña dice que se suicida por el acoso, el bullying, el matoneo por parte de la profesora de español y las burlas y las humillaciones y por parte de 5 estudiantes, alumnas también, que se mofaban y se burlaban con la complicidad de esta profesora delincuente y estas 5 delincuentes también se burlaban de la niña y la llevaron al suicidio. Y luego contratamos una psicóloga perito entrenada forense que solicitó una audiencia con un juez de control de garantías, en donde le exigimos al juez de control de garantías poder entrevistar a las 4 amiguitas, que brindaran su testimonio, señalando que estas 5 delincuentes se burlaban y se mofaban de la estudiante que se suicidó con la venia, con la compañía, con el aval, con la complicidad de la profesora de español. Entonces es el testimonio de 4 estudiantes contra la profesora delincuente y contra las otras 5 delincuentes que indujeron al suicidio a la niña, más el WhatsApp que dejó la niña, más la carta que escribió de su puño y letra, y ahí tienen su enredo lo más de bonito. Otro proceso que cabe aquí es el de que sancionan a una profesora por otro caso de estudiante que se quitó la vida, esto en MeToo, allá en el departamento del Baupés. Este menor de edad se habría quitado la vida, se habría suicidado por causa de las acusaciones de la profesora delincuente. Esta profesora delincuente le había infringido sufrimientos psíquicos y emocionales al alumno indígena por un supuesto robo. Entonces esta profesora delincuente en maltrato infantil empezó a decirle al niño que él se había robado una gasolina, que él se había robado una gasolina y que él se había robado una gasolina y empezó a matonearlo, a hostigarlo, a discriminarlo, a burlarse y empezó a instigar. Hostigar es una cosa, instigar es otra. Empezó a instigar a los otros compañeritos a que lo segregaran y lo discriminaran y se le burlaran. Y el niño terminó suicidándose por culpa de esta profesora delincuente que indujo al suicidio a este menor que se quitó la vida. Pues la Fiscalía General de la Nación ya tiene el caso y la Procuraduría General de la Nación ya la sancionó con 10 años de sanción contra esta delincuente. El decreto 1075 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector de educación o DURCE, en su artículo 2.3.3.1.4.4, habla del reglamento manual de convivencia.
Dice que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 del 94 o Ley General de Educación, pues todos los establecimientos educativos deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional un reglamento o manual de convivencia. Y dice que el concepto de reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. O sea que su hijo sí tiene derechos, por supuesto que tiene, pero su hijo también tiene deberes. Y eso también resalta en el artículo 15 de la Ley de Infancia, artículo 15 de la Ley de Infancia. La Ley 2025 de 2020, que es la que lo tiene usted hoy obligado, y si no vino a esta capacitación hoy obligado, pues le cuento que le suman 3 más y va usted para Comisaría de Familia, Bienestar Familiar, por abandono y por maltrato infantil, por omisión, descuido y trato negligente. Ahí le queda grabado como para que sepa. La Ley 2025 de 2020 en su artículo 02 habla de las instituciones educativas públicas y privadas frente a las escuelas de padres y madres de familia. Dice que las instituciones educativas públicas y privadas implementarán de manera obligatoria las escuelas de padres y madres de familia y cuidadores en los niveles de preescolar, básica y media. Es decir, que este taller, escuela de padres, no es que a la rectora o al rector o al coordinador, el orientador, la profesora, la planta docente, al celador, al taxista, al panadero, al lechero, se le ocurrió. No, señor. Es que es una obligación de ley. Ley 2025 del 2020, artículo 02. Por su lado, el artículo 04 de esta misma ley 2025 del 23 de julio de 2020 habla de la obligatoriedad. Dice que desde el inicio del año académico, dentro del formato de matrícula, ustedes, padres de familia, madres de familia y cuidadores, firmarán su compromiso de participar o asistir en las escuelas de padres y madres de familia que programe la institución educativa pública o privada. No lo haga y verá. Y no debemos tampoco olvidar que hay un concepto, que es el concepto número 152 del 28 de diciembre del 2017 de los señores del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, que habla de la responsabilidad de las instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad del cuidado y atención de los estudiantes, pero también habla de que hay 3 tipos de maltrato. En primer lugar, el maltrato físico, que estaría relacionado con lesiones personales o daño en el cuerpo del niño. El segundo es el maltrato psicológico o emocional relacionado con conductas como amenazas constantes, burlas y ofensas que afectan al niño mental y moralmente, es decir, que lo pueden llevar a ideaciones suicidas o a intentos de suicidio o al tal llamado cutting o cortes en la piel. Entonces, cuando ocurre ese tal cutting o una tentativa de suicidio o una ideación suicida o un intento de suicidio o el mismo suicidio consumado, los padres de familia van a ir a cárcel. Van a ir a cárcel porque están cometiendo el delito de maltrato omisivo. El maltrato omisivo se daría cuando al niño se le deja en una situación de abandono o de descuido que puede afectar su vida o su salud. Concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar número 152 del 28 de diciembre de 2017. Por eso cuando a un niño o niña o a un adolescente me lo abusan sexualmente, o se suicida, o se corta, o se produce cortes en la piel, el cutting, o se produce episodios de depresión y demás, que tienen ideaciones suicidas o tentativas suicidas, a los primeros que yo denuncio penalmente en la fiscalía es a los papás, porque los papás están cometiendo el maltrato infantil omisivo, porque los primeros que tienen que cuidar a los hijos son los papás, no los profesores. ¿Quién le dijo eso a usted? Son los papás. Los papás son los que tienen la progenie. Los que conciben, los que engendran, son los papás, no los profesores. ¿Quién le dijo eso a usted? Entonces, a los primeros que yo llevo a Fiscalía General de la Nación por cómplices por omisión y por maltrato infantil por omisión o maltrato infantil omisivo, según el concepto del bienestar familiar número 152 del 28 de diciembre de 2017, es a ustedes padres de familia, cuidadores y acudientes. Además, porque la Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de noviembre 8 del 2006, en su artículo 18, que habla del derecho a la integridad personal, dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causan muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Por eso yo los denuncio penalmente sobre este artículo 18 y imputen del Código
de la infancia y adolescencia el maltrato infantil, que les da de 4 a 7 años de cárcel por descuido, omisión o trato negligente a los profesores y a los papás. Y por humillación, abuso físico o psicológico a los estudiantes delincuentes mayores de 14 años que inducen, coercitan, constriñen y estimulan a otros compañeritos a través del matoneo, el bullying, el acoso, la intimidación, la amenaza, las burlas, los apodos y demás formas de maltrato y agresión sobre los niños, niñas o adolescentes. Artículo 18 del Código de la Infancia. Entonces entenderá usted que el delito se comete por acción o por omisión. Eso dice el artículo 25 del Código Penal colombiano. Se lo leo. El Código Penal en su artículo 25 de la acción y la omisión dice que la conducta punible, o sea, el delito, puede ser realizado por acción o por omisión. Y quien tiene el deber jurídico de impedir un resultado perteneciente a una descripción típica y no lo lleva a cabo, estando en posibilidad de hacerlo, quedará sujeto a la pena contemplada en la respectiva norma penal. O sea, usted padre de familia que pueden pedir un suicidio o pueden pedir un abuso sexual o pueden pedir un acoso, un bullying, un matoneo y no lo hace, usted es un cómplice por omisión. Entonces allí dice el parágrafo, los numerales 1, 2, 3 y 4 solo se tendrán en cuenta en relación con las conductas punibles delictuales que atentan contra la vida y la integridad personal. O sea, que yo lo meto a usted padre de familia por cómplice por omisión, cuando su hijo se suicide o cuando su hijo me presente cortes o cutin o demás, al primero que voy a denunciar en fiscalía por maltrato infantil es a usted, por cómplice por omisión. Y la libertad individual, o sea, el secuestro, y la libertad de formación sexuales. O sea, que usted deja que se abusen a su hija o deja que abusen a su hijo, usted es un cómplice por esa omisión. Y entonces ahí vienen las denuncias lo más de bonitas. Por otro lado, el Código Civil colombiano en su artículo 09, le recuerdo, artículo 09 del Código Civil colombiano, le dice que la ignorancia de las leyes no le sirve de excusa. Para aquellos padres de familia que ya están sacando la excusa de que yo no soy abogado, de que yo no me sé las leyes, de que por qué me van a dar cárcel a mí, si fue que antes me abusaron a mi hija, me abusaron a mi niño, él se me suicidó, claro, porque usted fue un cómplice por omisión. Es su culpa. Por omisión. Entonces uno puede salir con el cuento de que la ignorancia de las leyes te va a servir de excusa. No, señor. La ignorancia de las leyes no sirve de excusa. O sea, el desconocimiento de la ley no lo exime de su responsabilidad por omisión. ¿Qué es el suicidio en sí? ¿Qué es el suicidio en sí? El suicidio en sí corresponde al acto de quitarse la propia vida, lo cual puede suceder como el resultado de unos conflictos internos que ocurren a lo largo de la vida, habiendo un mayor riesgo en los casos que la persona sufre de depresión o que tiene una enfermedad de trastorno bipolar o tiene un síndrome de Down o que le gustan las sustancias tóxicas o que le gusta estar probando por allá que dice que venga jugamos con las pastas del Viagra, que venga jugamos con las del clonazepam, que es una persona que tiene traumas emocionales. Por ejemplo, esas son como algunos de los factores del comportamiento suicida, que finalmente tiene también 3 fases. La primera es la ideación suicida, donde él empieza a pensar en suicidio. Entonces, ¿será que me cuelgo? ¿Será que me pego un tiro? ¿Será que me enveneno? ¿Será que me tiro de un edificio? ¿Será que me ahorco? ¿Será que me le boto al carro del Transmilenio? ¿Qué hago? El segundo es la tentativa de suicidio, o sea, pues ya teniendo la ideación, la manifiesta y la materializa, pero no se muere. Y en una tercera etapa ya viene la consumación del acto, o sea, que sí se suicida realmente. Entonces la persona que piensa en quitarse la propia vida cree y se asegura, eso sí, usted no lo saca de ahí, que ya no hay más soluciones para sus problemas. Normalmente existen unos signos de alerta, como un desequilibrio emocional, es decir, hoy está que ríe por todo, mañana está llorando por todo, pasado mañana está callado que no habla con nadie, y en 4 días está que habla como una lora que no lo calla nadie. Esos desequilibrios emocionales son símbolos o signos de alerta. Y algunos otros pueden pasar desapercibidos,
por parte de los familiares y los amigos, pero algunos generan una causal de alerta. Entonces usted tiene que estar ahí atento a ver en qué etapa anda, si en la ideación suicida o en la tentativa de suicidio o ya consumación. ¿Cómo se evita el suicidio? Pues para evitar los pensamientos y la planificación del suicidio, o sea, las ideaciones suicidas, es importante estar atento a algunos signos que podrían indicar que un adolescente está pensando en quitarse la vida. Por ejemplo, los cambios repentinos de humor. Entonces pasa de la agresividad a la depresión, con una facilidad tremenda pasa de la risa a llorar, con una facilidad tremenda de un día para otro. Y empieza con uso de frases como llamando alertas, como estoy pensando en matarme, como el mundo sería mejor sin mí, como yo soy un estorbo, como yo no valgo nada, como nadie me quiere, todos me odian, como todo se resolvería si yo no estuviera aquí, como es que yo no le importo a nadie, como es que yo no soy importante para nadie, como es que no sé qué. Esos son signos de alerta. Solo identificar estas señales nunca va a ser suficiente. Por ello, es muy importante buscar ayuda en profesionales como un psicólogo, como un psiquiatra, como personas expertas en el tema para definir unas estrategias propias, efectivas, asertivas, transitorias, pero básicas, para dejar de lado estos pensamientos. Si usted cree que realmente no tiene nadie alrededor, que no tiene por ahí a nadie a la mano, que realmente le ayude, que realmente le colabore, pues bueno, caramba, ahí le toca a usted que normalmente haga la llamada a las líneas disponibles que están 24 horas disponibles. Las 24 horas del día están disponibles. Están, por ejemplo, la línea 123, que es la de la policía, y ahí tiene psicólogos de la policía que le van a ayudar. Y esa línea está 24 horas. Y la otra línea que está 24 horas es la del bienestar familiar, que es la línea 141. Línea 141. Esas dos líneas telefónicas tienen 24 horas de servicio. 123 de la policía y 141 del bienestar familiar. Entramos ya al tema del bloque sistémico reflexivo. ¿Qué es el bloque sistémico reflexivo? Entender cuáles son esas pautas, parámetros, directrices, caminos, esos ejemplos, esa casuística, esa dinámica, centra alrededor del suicidio. Que si usted no entiende y no comprende, tiene que hilar muy fino para que no se estrelle, porque puede tener un hijo suicida y usted no se ha dado cuenta. Sistémico es de sistema, o sea, viene como una especie de, ¿cómo le explico yo? Una especie de telaraña que hila algunos aspectos y los conecta, o sea, se vuelve conexo. Y reflexivo es para que usted lo empiece a analizar y diga, venga, caramba, eso que está diciendo este señor es lo que le está ocurriendo a mi hija o es lo que le está pasando a mi hijo. Y entonces yo sospecho que de pronto mi hijo puede andar con ideaciones suicidas o mi hija está en ideaciones suicidas. O por lo menos está en una fase de depresión delicada, compleja, que la puede empujar a eso, mejor yo tomo medidas. ¿Cuáles son las principales causas del suicidio? Entonces, para abordar el tema de las principales causas del suicidio, la primera causa, según las encuestas, los estudios, los análisis y el abordaje científico, serio, es la depresión. Entonces, la depresión es una de las principales causas del suicidio, ya que los sentimientos de soledad y tristeza son más intensos, así como la sensación de que estos no tienen solución. O sea, que estos problemas, esta soledad, esta tristeza, estos vacíos, son enormes y que ya no tienen solución, lo cual aumenta la probabilidad de que la persona presente pensamientos e ideaciones suicidas, creyendo que el suicidio es la única forma de acabar con su sufrimiento. Y la depresión es estar inmerso en procesos del pasado. La depresión viene del pasado, de estar recordando todo el tiempo insistentemente hechos negativos del pasado. La depresión viene del pasado, del pasado. La ansiedad del futuro, del futuro, del futuro. La depresión es del pasado, de hechos pasados, pero la ansiedad es de hechos futuros que no han llegado,
porque se imagina que van a llegar y eso le genera la ansiedad. La segunda causa, y mire lo complicado, el asunto delicadísimo, que por eso yo abría con ese tema, porque pasó a ser la segunda causa de suicidio más alta, es el bullying o el acoso escolar. Entonces el bullying o acoso escolar ocurre cuando se denigra o se lastima, se hiere, se vulnera, se viola la imagen o se agrede física o psicológicamente a una persona. Y obviamente esta persona se siente indefensa. Entonces empieza con ideaciones suicidas. Y aunque sea un crimen, y aunque usted no lo crea, esta situación de acoso escolar y de bullying y matoneo, amenazas, intimidaciones, burlas, escarnios, bromas de mal gusto, humillaciones, es más común en la infancia y en la adolescencia de lo que usted cree y ocurre con más frecuencia de la que usted cree y puede causar que la persona presente los cambios en su comportamiento, que ya le dije cuáles son, y empieza a presentar angustia. La angustia es del presente. Angustia del presente, depresión del pasado, ansiedad del futuro. Entonces empieza a presentar angustia, ansiedad, inseguridades que le pueden llevar a tener estos pensamientos de ideaciones suicidas. Así es como se empieza a tejer esa telaraña del suicidio. La tercera causa son los traumas emocionales. Traumas emocionales como por ejemplo haber sido víctima de un abuso sexual o haber sido víctima de maltrato físico o haber sido víctima de cualquier tipo de maltrato psicológico, que son factores que favorecen los pensamientos suicidas, ya que las personas se sienten acorraladas por sus propios problemas y no logran lidiar con el dolor que experimentan a diario por esos hechos que se les repiten sistemáticamente del pasado. O sea, entran a la depresión, que se le convierte en angustia, y luego viene una etapa de ansiedad y lo experimentan a diario. Y con el pasar del tiempo se dan cuenta que el dolor no disminuye y que la persona permanece todo el tiempo angustiada y deprimida, ansiosa. Luego se vuelve retraída, luego se vuelve agresiva, luego se vuelve aislada. Y todos estos factores emocionales y psicológicos favorecen los pensamientos suicidas que pueden llevar a un atentado contra su propia vida, creyendo esta persona totalmente ciega, cree a ciega y a juro que la mejor solución para resolver su problema es el suicidio. Ya se le quita ese encanto de la vida, se le pasa ese encanto de la vida, se le pasa esa magia que tiene la vida, ya le da lo mismo morirse que vivir. Entonces ya es una persona que no asimila una figura real de apoyo o de aporte. Ya todo le da igual. Cuando esa persona entra en esa etapa, gravísimo. Es muy difícil de intervenir y de trabajar. La cuarta causa del suicidio es el diagnóstico de enfermedades. Entonces, según las estadísticas, según las encuestas, según los estudios científicos serios, la cuarta causa de suicidio es el diagnóstico de enfermedades y emerge cuando se tiene un diagnóstico de alguna enfermedad que produzca alguna limitante. Pues que se quedó en una silla de ruedas, que perdió un bracito, que perdió una pierna, que le quitaron un miembro, que quedó ciego, que tuvo un accidente, que bueno, en fin, le genera alguna limitante. Otros efectos pueden ser, por ejemplo, alteraciones neurológicas, entonces que empieza a sufrir de Alzheimer, que empieza a sufrir de depresión, que empieza a sufrir de ansiedad, que empieza a sufrir de muchísimas deficiencias en la parte mental, emocional y psicológica. Y en la parte física, algunos otros diagnósticos como por ejemplo la esclerosis múltiple o enfermedades que no tienen cura, como el cáncer, como el VIH-Sida, como por ejemplo, es posible que la persona viva todo el tiempo en angustia y tenga pensamientos negativos y tenga unos episodios de ansiedad y de angustia y de depresión, derivado tanto de esas consecuencias físicas de verse sin un miembro, sin una piernita, sin un bracito, verse ciego, verse sordo, producto de algún accidente o de una misma enfermedad. Esta persona empieza a generar una minusvalía. Y también vienen las bajas en la parte económica y emocional
porque entonces se siente que es una carga, que es un estorbo, que toda la economía se va a reducir y que la carga emocional es muy fuerte. Y entonces estas partes emocionales y psicológicas dentro del diagnóstico generan que la persona se sienta en minusvalía y empiece con las ideaciones de suicidio. Una quinta causa del estudio y de las estadísticas es el consumo de drogas o de alcohol. Entonces el alcoholismo y el consumo de drogas también favorecen el suicidio debido a que en la mayoría de los casos estas personas lo hacen bajo el influjo de un abuso de sustancias. ¿Qué traduce? Pues que están en una traba tan tremenda o en una borrachera tan tremenda o en una ida tan tremenda o en un episodio tan tremendo de droga, pues que no les importa suicidarse. De hecho, casi ni lo sienten o ni se dan cuenta. O a veces mezclan. Entonces, por ejemplo, un amigo muy íntimo, muy cercano, era muy borrachín, era tremendamente borrachín. Y el tipo en una borrachera un día nos dijo, nos vemos mañana, y eso salió más borracho que el tremendo. Yo nunca he tomado alcohol, soy abstemio, no tomo alcohol, jamás he tomado alcohol. Y por eso lo recuerdo con toda vividez y claridad. Y el tipo, nos vemos mañana, y nos vemos mañana es que fue en el camino y se tomó por allá unas pastas y las mezcló con el alcohol, pues ahí se mató, el tipo se mató, porque él tenía ideaciones suicidas y entró en una depresión, se acordó de las mujeres y todo borracho, como estaba en una borrachera que no se podía tener, se tomó un frascado de pepas y ahí quedó. Entonces, lo que quiero que entienda usted es que en la mayoría de los casos, este consumo de drogas y de alcohol favorecen el suicidio, debido a que cuando la persona usa esa sustancia no está en sus cinco sentidos y entiende que el suicidio es un escape de los problemas porque la persona está pasando por un momento de angustia, de depresión, de frustración, de ansiedad y no encuentra una salida mejor que el suicidio. Y además, pues la actuación de las drogas y las sustancias en el cerebro le modifica las funciones cerebrales y le genera un estado de conciencia y de pensamiento que le favorece ideas autodestructivas y le favorece ideas locas y bizarras como suicidarse o atentar contra su propia vida. Entonces yo he escuchado por ahí gente que, pues no voy a opinar, pero solo le doy a usted como el ejemplo. Y dicen, ay, es que ese que se suicidó sí, tremendo cobarde. Entonces yo le digo, no hable tonterías ni bobadas de lo que usted no sabe. El que se suicida o la que se suicida no es ningún cobarde. Tiene muchas agallas, porque usted para llegar a quitarse la vida, eso no es así nomás. Y si fuera tan cobarde y tan fácil, pues ya muchos lo habrían hecho. Entonces, no, eso es de muchas agallas, porque es una ideación suicida que es autodestructiva, que se va alimentando en la angustia, en la frustración, en la perversión mental de empezar a generar un daño contra sí mismo y aún atentar contra su propia vida. Entonces, eso no es así nomás. La sexta causa, pues son los problemas amorosos o las diferencias familiares. Y entonces en los problemas familiares como la pérdida de los padres, que se murió papá, que se murió mamá, que se separaron, que se pelearon y tienen discusiones frecuentes ahí con el esposo, con la esposa, con la exesposa, o con el exesposo, porque también hay situaciones de ese índole, así como no tener un espacio dentro de la casa para expresar las emociones, o no sentirse amado, o que no se siente comprendido por la pareja. Por ahí dicen que, que tiene la esposa en la propia cama, pero su mundo está en Marte. Entonces eso es la verdad. A veces usted tiene a su propio enemigo en la cama. Entonces esa persona está ahí con usted, pero es como si no estuviera. Nunca le genera factores de sentirse amado, ni de comprendido, ni le genera factores de emoción que le alimenten a ustedes de sentirse valorado y sentirse realmente importante. Entonces eso aumenta la angustia, la depresión y la ansiedad y lo puede llevar a la persona a tener ideaciones y pensamientos suicidas como la sexta causa de los problemas que generan el suicidio, los problemas amorosos o las diferencias familiares. A este punto, ya cerrando, terminando, le sugiero que por favor no olvide diligenciar el formato de asistencia. Entonces, no olvide hacer saber que usted asistió a esta conferencia, a este taller de padres de familia, a este seminario, taller.
No se le olvide diligenciar el formato de asistencia. Ay, que no he firmado. Ay, que no me llegó. Ay, que no lo encontré. Entonces usted le avisa al profesor. Si asistir, se la puedo recitar de memoria. Le tomé pantallazos a las imágenes, si quiere se las envío, pero si asistí, por favor, chuléeme ahí de que yo sí estuve en la conferencia y sí pude asistir. La Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de noviembre 8 del 2006, en su artículo 44, genera unas obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Por eso, cuando los estudiantes se han suicidado por acoso escolar o matoneo, o se han suicidado, como en el caso allá de Santander, que la niña se botó de un tercer piso porque había sido abusada sexualmente por el coordinador del colegio, y el abusador sexual, el coordinador del colegio, menospreciaba a la niña y nadie le creía, y aún dos profesoras delincuentes le hacían la segunda, cómplices, le hacían la segunda a ese coordinador que violó a la niña de 13 años, pues la niña se tiró desde el tercer piso del colegio y se mató, se suicidó, porque la mamá no le creía, el violador era el coordinador, y las dos profesoras que sabían que el coordinador era el violador eran cómplices del violador y nunca lo denunciaron. Entonces allí no garantizaron a esa niña o adolescente el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. A la niña que se suicidó porque la profesora de español le decía que bruta, que burra, que ignorante, pues ahí tampoco se garantizó a esa niña y adolescente el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. A la niña que le gritaban ballena a estos cuatro delincuentes a la salida del colegio, pues tampoco el colegio le garantizó a esa niña el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Cada vez que esto suceda y que el colegio viola este artículo 44, literal 4 del Código de la Infancia, el colegio responde. Cuando le digo el colegio es que responde el rector, responde la rectora, el coordinador, la orientadora, el director de grupo, como terceros civilmente responsables o en reparación directa. Ahí le dejo el dato. Entonces los padres acudientes y cuidadores deben acudir a denunciar ante el colegio cuando sospechan que existen casos de acoso o bullying, porque están obligados por la ley, están obligados por los artículos 14, 17, 18 y 39 del Código de la Infancia o Ley 1098 de noviembre 8 del 2006. Entonces, cuando usted sospeche que hay casos de acoso o bullying, de matoneo, de intimidación, de amenazas, de burlas que pueden inducir a ese estudiante a un suicidio o a una etapa de depresión o de ansiedad, que lo pueda llevar a lastimarse, cortarse, hacerse cutting, ideaciones suicidas o tentativas de suicidio, pues el colegio está obligado a actuar de inmediato. Eso no es para mañana, es de inmediato, porque el derecho a la vida es inviolable, dice el artículo 11 de la Constitución. El artículo 11 de la Constitución dice que el derecho a la vida es inviolable, o sea que es absoluto, porque lo que no se puede violar, pues es porque es absoluto, es el único derecho absoluto en Colombia, el derecho a la vida. El derecho a la vida es inviolable. No sé qué entienda usted por inviolable, pero yo entiendo que inviolable traduce que no se puede violar, o sea, absoluto. Y en últimas, pues denuncie penalmente. Denuncie penalmente a estos delincuentes si son mayores de 14 años y a los papás. Y en últimas, denuncie penalmente si los agresores, los que intimidan, acosan, hostigan, matonean e inducen al suicidio a su hijo o a su hija, pues son menores de 14 años, pues denuncia a los papás de estos delincuentes. Primero, porque usted no envía a su hijo o a su hija a ser sometido a acoso escolar o bullying o matoneo, intimidación, burlas, escarnio, humillaciones que lo induzcan o lo lleven al suicidio. Usted no envía a su hijo a eso, ni matricula usted a su hija en el colegio para que lo sometan a eso, ni que lo induzcan a un suicidio. Y segundo, pues porque usted no envía a su hijo o a su hija al colegio para que induzca, coercite, constriña, estimule a otro estudiante a que se quite la vida, producto del bullying, el matoneo, la humillación, el escarnio, la intimidación, el acoso. Entonces, ninguna de las dos aristas emerge lícita. Por otro lado, quiero cerrar hablándole de retos virales que se constituyen o se convierten en delito con menores de 18 años. Menores de 18 años, menores de 18 años.
en términos de que están creando retos inocuos, tontos y que amenazan la integridad del menor y los inducen, por ejemplo, a retos pornográficos haciendo bailes sensuales eróticos. Vaya usted y visite TikTok, solo visite la red social de TikTok y vaya, mire toda esa cantidad de niñas menores de 18, menores de 18, menores de 18, haciendo allá bailes eróticos, sexuales y pornográficos, mostrando sus partes y haciendo en vivos en la red de TikTok y en el Instagram. Entonces después no se queje de que a usted lo denunciaron por inducción a la pornografía infantil o a la prostitución infantil, porque le cogieron unos 3 o 4 videos de su hija haciendo ese tipo de bailes, se dan cuenta que es menor de 18 y se lo llevan a fiscalía y va a saber usted lo que es bonito. Otros retos que salen en estas redes sociales también, como el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, Snapchat, de causarse daño, de hacerse el cutting, de la anorexia, o de entrar a retos estilo ballena azul, que dejó más de 12.000 adolescentes muertos hace 2 años, o el abecedario del diablo, que es el más reciente, que era violar a la mascota, que era no obedecerle a los papás por 4 días, no tomar agua por 2 días, quemarse con un cigarrillo, entre otras porquerías y vejámenes ahí que tenía que hacer disque para cumplir con el abecedario del diablo. Ahora en los colegios se les dio que es que por los retos sexuales de estarse quitando prendas y hacerse videos, entonces las niñas andan quitándose el brasier, andan quitándose el panty y se hacen videos allá de sus senos, de sus partes íntimas y empiezan a compartirse esos videos en el salón a través del WhatsApp. O los retos de ser packer. ¿Qué es packer? La niña que se saca 20, 30 fotos desnuda y se saca 5 o 6 videos masturbándose o desnudándose o bailando por allá, es que reggaetón, y haciendo poses eróticos sexuales simulando una relación sexual, lo que llaman el tal twerking, y empiezan a vender esos paquetes de fotos y videos. Y entonces ojalá lo pesquen a usted con que su hija anda en esos retos y lo denuncien en fiscalía por inducción a la pornografía infantil. No se preocupe, solo le van a dar de 10 a 20 años. No se preocupe, son solo de 10 a 20 años de cárcel y la multa solo es de 150 a 1.500 millones. No se preocupe, son solo 150 millones a 1.500. Y si no tiene platica, pues paga con cárcel. Eso no se afane, eso es tranquilo la cuestión. Otros retos de agredir o matonear a otros, que si usted no es capaz de ir a meterle un puño, un empujón, una patada, de que si usted no es capaz de ir a humillar o de burlarse o de hacerle otras cosas y vejámenes a otros más indefensos, retos de maltratar o de ahogar o de violar o de maltratar y hostigar y pegarle a las mascotas o matarlas, asfixiarlas, retos de realizar por allá disque hazañas, ellos les dicen hazañas, estos ignorantes, ignorantes sin carácter, los pervertidos sin carácter, les llaman disque hazañas a estos retos donde pueden perder la vida o se pueden causar grave daño, como esos que se tiran por las bicicletas allá dizque a una velocidad ni la tremenda por una carretera bien empinada y sin frenos, o que empiezan dizque al reto de consumir el Viagra, o que llevan alcohol adulterado al colegio y ahora llevando el tal clonazepam. Antier tuve ya un casito maravilloso de 4 delincuentes que llevaron alcohol adulterado y dejaron ciegos a 3 compañeros del salón, grado 11, un colegio privado de Bogotá. Grado 11, colegio privado de Bogotá, 4 delincuentes ya plenamente identificados, llevan alcohol adulterado al colegio, le ofrecen a los amigos el tal chirrinchi, que ellos le llaman, tal chirrinchi, un alcohol hechizo, le ofrecieron a los compañeros y dejaron ciegos a 3, producto del alcohol adulterado. Ya están ahí en manos de fiscalía ese proceso, lo más de bonito, lo estamos manejando aquí en la empresa. Entonces, fíjese que el proceso tiene que ser un poquito más dedicado de parte de los padres de familia. Y para cerrar, unos tips y consejos para hacer prevención del suicidio, para hacer prevención de la depresión, de la ideación suicida, de la ansiedad, de la angustia, de la depresión. Primero, no juzgue
y póngase en los zapatos del otro. Yo he escuchado por ahí unas personas tan ignorantes que dan vergüenza. ¡Ah! Es que yo no sé ni para qué se suicida. No, usted no se ponga a juzgar, usted no sabe, usted no conoce. Para una persona que le digan enano puede ser una broma. Y para otra persona que toda su vida la humillaron y se burlaron y la acosaron y la matonearon por ser de baja estatura y que le digan enano, es lo peor que le pueden hacer. Entonces no juzgue. Más bien póngase en los zapatos del otro. Dialogue. Dialogue no es que usted empiece con la retaíla y la carreta de darle lora y el masaje psicológico. No. Escúchelo primero. Escuche primero a su hija, escuche primero a su hijo, a su sobrino, a su compañero de trabajo, escuche al celador, escuche al jefe, escuche a la secretaria, escúchelos. Usted no sabe qué es lo que carga todo el mundo en su maleta. Escuche primero y no juzgue, más bien póngase en los zapatos del otro. Oiga, menos televisión, menos basura comercial. Deje de estar tragando basura comercial. Qué porquería esa televisión que no tiene nada de sentido, no tiene nada de valores, ni decoro, ni urbanidad. Ahora todos son prepagos, prostitutas, mafiosos, matar, robar. Ahora todo parece una anarquía. Esa televisión de valores no existe ya. Entonces deje de tragarse esa comida basura de la televisión y genere más coexistencia con sus hijos, con sus familias. Salga de la rutina con sus hijos. Váyase una tarde de chicas por allá que les hagan las uñas, que les alicen el cabello, que las arreglen bonitas, que se vayan a un cine. Escríbale cartas a su hijo, grábeles videos. Mi amor, te amo, me haces falta. Cuando yo estaba embarazada de ti me pasó esto, me pasó lo otro, me pasó la no sé qué. Cuando tú naciste tal cosa, tal otra. Escríbale cartas, cuéntele, grábele con videos. Que él se siente aceptado, valorado, que es importante para usted. Premia a su hijo con detalles o a su hija con detalles, pero sin motivos. Ay, no, que es que si pasa las materias le doy la bicicleta. Oiga, no sea ignorante. Cuando no tenga plata para comprarle la bicicleta, entonces ¿con qué lo va a premiar? No, dele detalles bonitos, pero sin motivos. Uy, mamá, y ese regalo es porque te amo, hijo. Es porque eres lo más importante para mí. Yo trabajo y me mato, es por ti. Y todo lo que hago es por ti y lo que me toque hacer por ti. Pero hágalo realidad. Váyase una tarde de chicas, o una tarde de chicos, piérdase con uno de ellos, váyase, disfrute, comparta, camine, corra, haga, váyase a los chocones, vaya, haga rappelling, vaya, visite a una persona que lo necesite, a un viejito, una abuelita, una monjita, alguien que no tenga quien lo acompañe, vaya, haga una tarde de algo raro diferente. Apóyela y apóyelo, eso sí, pero con sentido común. No me salga usted como una mamá que, ay, no, es que yo apóyela, es que le compré el celular de 4 millones, ahorré como 6 meses. Yo, mi señora, ¿cómo se le ocurre comprarle un celular de 4 millones a su hija? No sea ignorante, señor. No lo haga. Ay, usted, doctor, que me tiene envidia. Debe ser que no tiene 4 millones para comprarle un celular a su hijo, me dijo la señora ignorante. Yo, bueno, sí, señora, sí, yo soy un pobretón. No tengo 4 millones para comprarle un celular a mi hijo, no me preocupe. Algún día los tendré, sí, señora, claro. A las 2 semanas le mataron la hija de 3 puñaladas por robarle el bendito celular de 4 millones. Sí, así como lo escuchó. A las 2 semanas ya le habían hecho el seguimiento a la estudiante que chicaneaba y mostraba el celular de 4 millones a todo el mundo para humillar a las amigas en el colegio. Ya le habían hecho el seguimiento a los ladrones. Y fueron y la cogieron a 2 cuadras del colegio y que hubo, suelte el celular o le clavo su puñalada. Ay, que mi mamá me mata si me lo roban. No, la vamos a matar en nosotros si usted me entrega el celular y tome sus 2 puñaladas y ahí la deja. Entonces apóyelo y apóyela, pero con sentido común. No como la señora que creyó que apoyar a su hija era darle un celular de 4 millones para que fuera a humillar a las compañeras del colegio y por ese celular le mataron a la hija. O sea, la señora ignorante pagó 4 millones para que le dieran 2 puñaladas a la hija. Muy inteligente la señora. Establezca una balanza. La balanza es una cofradía
y castigo. Cofradía es que yo te amo si sigues las reglas y nos entendemos bien. Pero castigo es que yo te amo, pero no estás siguiendo las reglas y no te voy a dejar de amar. Entonces tengo que establecer esa balanza entre la cofradía y el castigo, donde yo no soy el amigo, el compinche, como dicen muchos ignorantes por ahí. Ay, no es que usted es el amigo de sus hijos. No, usted no es ningún amigo de sus hijos. Usted es la figura de autoridad de sus hijos, porque sus hijos no conocen en usted una figura de autoridad, entonces nunca van a crecer en carácter. Usted tiene que ser la figura de autoridad, no el amigo, ni la amiga. Ve uno de esos TikTok, esas porquerías, y la mamá dice que bailando reggaetón con la hija, a ver cuál de las dos muestra más. Eso se llama falta de carácter, mi señora. Eso se falta es quemar esa etapa. Usted cuando fue peladita no bailó reggaetón ni mostró las partes íntimas y ahora lo quiere hacer que ya está grande y lo hace al lado de su hija. No se deje pescar por ahí de la Fiscalía General de la Nación Unidad de Delitos Sexuales porque le puede ir un poquito mal con esos videos. Entonces no confunda la cofradía con cometer delitos. Eso sí no lo confunda. Esta fue el cumplimiento de la ruta de atención escolar en sus artículos 29 y 30, componentes de promoción y prevención en términos de la Ley 1620 del 2013 y la exigencia de la Corte Constitucional en su sentencia de erga omnes T478 del 2015, proporcionada por la empresa privada Educate para educar. Este fue el taller de prevención del suicidio que le suministró Joshua Laya Germano. Mil gracias por su atención y ahí en pantalla les brindo, les regalo, les dejo el número del WhatsApp para que ustedes pues puedan contactarnos si así lo requiere o si así lo necesita para cualquier situación. Dios me le bendiga, Dios me le bendiga. Tome sabias decisiones, tome sabias decisiones.